persona que es toda una institución en Mataró. Es una psicóloga que ha trabajado muchísimo y que prácticamente toda la ciudad conoce. Y aparte de una institución, es una gran persona y una gran profesional. Y queremos dar la bienvenida a Nathalie Pérez Lizzeretti. Muy bienvenida, Nathalie. Gracias, Ricard. Es un súper placer estar aquí contigo. Para mí también. Y hoy vamos a hablar contigo, Nathalie, de un tema que cuando viene de una persona que está doctorada, que es doctora en él, pues recobra mucho más sentido y mucha más fuerza, porque eso significa que has estudiado muchísimo y además con base científica, con experiencia, el modelo de la inteligencia emocional. La doctora Pérez Lizzeretti es psicóloga, doctora en psicología y especialista en inteligencia emocional. Perdona que estoy un poco nervioso. Y pues hoy vamos a hablar de esto, de emociones, pero desde el punto de vista de una súper experta. Y también comentaros que Nathalie ha hecho este libro, que es súper completo, que lo he leído, que se llama Terapia basada en inteligencia emocional, un manual de tratamiento, y es súper exhaustivo con todo lo último que hay en inteligencia emocional, con todos los experimentos que se han hecho y con lo que funciona, con lo que no funciona, para poder aplicarlo a la terapia. O sea que es súper recomendable. Entonces, dicho esto, Nathalie, hay muchas aproximaciones a lo que es una emoción, pero me gustaría que nos la describieses tú. ¿Qué es una emoción? A ver, lo primero que tengo que decir es que para definir una emoción, ¿no? Es muy difícil. De hecho, hay muchísimas definiciones sobre lo que es una emoción por la complejidad del proceso emocional, ¿no? Porque ya empiezo diciendo que no se trata de un evento, sino se trata de un proceso multidimensional que abarcaría todas las dimensiones de la persona, ¿vale? Clásicamente se habla de la tríada reactiva, ¿no? Que tendría una afectación a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel psicomotor, ¿vale? O fisiológico. Entonces esto, se trata de un proceso muy complejo, por eso es difícil de explicar, es difícil de definir y por eso hay tantas aproximaciones, ¿vale? Si quieres te empiezo a explicar un poco, ¿no?, en qué consisten las emociones o cómo quieres que vayamos. Sí, sí, sí. Yo creo que viniendo de tu mano será súper interesante que vayamos por lo básico, ¿no? Que puedas definir qué es una emoción. Ya has dicho que es un proceso que actúa a 3 niveles. Mm. Eh, y un poquito para por qué las tenemos, porque muchas veces se han vivido como una molestia. Ya. Sí, Las sí, desagradables sobre todo, ¿no? sí. Pero no. No lo son, no lo son. De hecho, a ver, las emociones están mucho antes que la razón, ¿no?, que el pensamiento, que la cognición, evolutivamente, tanto a nivel onto como filogenéticamente, es decir, onto a nivel individual, desde que somos engendrados hasta que morimos, y a nivel filogenético, es decir, a nivel de especie, como especie animal que somos, están previas a la razón. Primero desarrollamos las emociones o el sistema, ¿no?, estructural donde tienen lugar las emociones y luego las de la razón, ¿vale? Entonces son más primitivas y yo tiendo a pensar que si la naturaleza las ha puesto en primer lugar, las ha mantenido, ¿no?, y las ha, ¿no?, como mejorado a lo largo de la evolución, es porque deben de ser muy importantes. De hecho, o sea, sin razón podemos vivir, sin emoción no podemos vivir, ¿no? Cuando nacemos somos básicamente emociones con patas. Un bebé es pura emoción, ¿vale? Una persona, esto tiene que ver con la dimensión ontológica, ¿no? Un bebé cuando nace es esto, es pura emoción, es una emoción con patas, y una persona al morir puede tener, en el caso de Alzheimer o cualquier otra demencia, todo el sistema, ¿no?, cognitivo alterado, afectado, deteriorado, pero el sistema afectivo,
las emociones se mantienen intactas. Sin las emociones no podemos vivir, ¿no? Es lo que nos mantiene con vida y es lo que nos permite sentir que estamos vivos. Ujú. Ahí radica la importancia de las emociones. Luego, a partir de ahí, podemos especificar numerosas funciones que, si quieres, luego las vamos comentando, ¿no? Pero que me gustaría empezar, ¿no?, señalando este punto, que es la gran importancia que tienen. O sea, cuando hablamos de emociones no hablamos de si lloro o no lloro, o si río, o si, ¿no?, lo que muchas veces se confunde con el emocionismo, ¿no? La Ujú. capacidad de algunas personas de exagerar emocionalmente, ¿no? Tener expresiones emocionales muy exageradas. Esto no es la emoción. Ujú. La emoción es mucho más importante, mucho más profunda y mucho más trascendente que eso, ¿no? Ujú. O sea, que está un poco en la raíz de nuestra psique y que ¿no?, el paradigma superracionalista en el cual hemos vivido tantos y tantos siglos, ¿no?, donde la razón tiene que controlar las emociones son como sucedáneas, Sucedáneos. ¿no?, como que las tenemos que apartar y que hacer gala solo de la razón y quien tiene más... Que esto yo creo que está cambiando, ¿no? Hay neurólogos como Panship, ¿no?, que habla de que por mucho que, que, que hablemos con palabras y que pensemos con palabras y que podamos planificar racionalmente o pensar de manera lógica, siempre debajo, como dices tú, ¿no?, están operando desde más o menos la sombra estas motivaciones y estas emociones, ¿no? O sea que hemos vivido en un mito hiperracionalista. Sí, sí. Y yo creo que este ha sido el gran error de la humanidad, ¿no? Evolucionar hacia la razón, olvidándonos de la emoción, ¿no? De hecho, uno de los grandes neurocientíficos de nuestra era, Jean Ledoux, ¿no?, él tiene una frase que me gusta mucho, que es: al principio y al final siempre hay una emoción. De hecho, esto es una pregunta que he lanzado en muchos congresos en los que he tenido la oportunidad de hacer una ponencia o organizar. He lanzado delante expertos en emociones. Si a alguien se le ocurre alguna experiencia humana en la que no intervenga una emoción. Y no hay ninguna, ¿no? Porque cuando alguien te dice, cuando estamos durmiendo, no. Cuando dormimos experimentamos emociones. De hecho, ¿no?, cuando tenemos sueños vividos, de esos que recordamos, nos despertamos emocionalmente afectados por ese sueño, ¿no? Ujú. Cuando una persona está en coma, se ha demostrado que no puede razonar porque está en coma, ¿no? Está, a nivel cerebral está muerto, por decirlo de alguna manera, su cerebro no funciona, pero emocionalmente experimentan emociones, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te decía, ¿no?, lo de los bebés. Hay investigaciones que demuestran que los bebés que están en incubadoras tenían un índice de mortalidad mucho más elevado que los bebés que no pasaban por incubadoras. Ujú. En un primer momento se pensó que era ¿no?, porque habían nacido sin estar del todo desarrollados, pero luego se vio que era un tema del afecto, ¿no? Y por eso se promovió la figura de los papás y mamás canguros, ¿no?, en que, ¿no?, los niños que están en incubadoras, los padres tenían que ir unas horas y ponérselos encima del pecho para que sintieran a sus padres, ¿no?, a sus padres o a cualquier ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que está demostrado que lo que necesitamos al nacer es el afecto, Ujú. ¿no? Y sin ese afecto tenemos muchas más posibilidades de no sobrevivir, Ujú. ¿vale? Ujú. Entonces, como te decía, ¿no?, que al nacer somos emociones con patas y conocemos el mundo a través de las emociones. Cuando nacemos, nuestro cerebro, nuestro córtex cerebral, esa parte del cerebro que corresponde a la razón, ¿no?, al pensamiento, a la cognición, no está desarrollado, está por desarrollar, ¿no? Entonces, cómo nosotros construimos ese conocimiento, ese cerebro, es a partir de las sensaciones, y eso tiene que ver con la esfera emocional, Ujú. ¿no? Por eso detrás de cualquier experiencia, cualquier vivencia, hay emoción. Ujú. Que decías, ¿no?, que
que somos emociones con patas, sobre todo cuando somos niños, cuando somos adultos también, ¿no? O, bueno, tenemos ya más desarrollada todo el córtex y otras funciones cognitivas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, Nathalie, crees que tal y como fue nuestra infancia con esta nutrición afectiva, esta presencia, ausencia de nuestros cuidadores, esa socialización donde estaba mediada todo el rato por las emociones, ¿hasta qué punto aún adentro nuestro tenemos estos registros emocionales y ya de adultos me refiero? O sea que, ¿crees que esta infancia, estas emociones tal y como se han regulado, como se han vivido, nuestras relaciones aún están en el núcleo de nuestra personalidad? Totalmente. Y de hecho, nosotros somos como somos. De hecho, yo hago un curso sobre esto de personalidad, ¿no? ¿Por qué somos como somos? Y la explicación es puramente emocional, ¿no? Ujú, Nuestras vivencias, incluso antes de ser concebidos, condicionan ujú, nuestra personalidad. ujú, ¿Qué es nuestra personalidad? Es nuestro todo. Es lo que creemos que somos, lo que los demás ven que somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo afrontamos los problemas. Eso es nuestra personalidad. Y eso viene de alguna manera condicionado, marcado, no determinado, porque no se puede hablar en términos de determinación, ¿no? Pero sí condicionado totalmente por experiencias emocionales previas incluso a ser engendrados, ujú. ¿no? Y esto, si quieres, en otro momento lo podemos. De los padres te Sí, sí, refieres, ¿no? claro, Del deseo que claro, había, que se dispositaba ya en este proyecto, ¿no? claro, De claro, tener hijos. claro, claro. Mm, Y has dicho una cosa que quería puntualizar, ¿no? O sea, nacemos, ¿no? Cuando nacemos somos emociones con patas, pero ¿qué pasa? Que esta cultura que, ¿no? Tan marcada por la razón, como comentabas, sí. pues de alguna manera nos pervierte, ¿no? Nos desemocionaliza, ¿no? Nacemos emocionalmente inteligentes. De hecho, hay investigaciones sobre esto, ¿eh? O sea, nacemos emocionalmente inteligentes a medida que vamos, ¿no? Creciendo, la escolarización, ¿no? Nos vamos socializando, nos vamos educando. Ujú, Cuando digo educación no me refiero al conocimiento puramente, sino las normas sociales, todo esto, ¿no? Eh, ¿no? Baja nuestra inteligencia emocional y luego a medida que nos vayamos haciendo mayores, para mucha gente aumenta. Otras personas no tienen esa suerte. ¿Por qué? Porque durante muchos años, ¿no? A partir de la adolescencia hasta a lo mejor los 40, por poner números, ¿eh? No son exactos, es para que nos hagamos una idea, ¿no? Estamos muchos años como muy, muy regidos, ¿no? Rigiendo nuestra conducta, nuestros intereses, ¿no? Como por exigencias sociales, por lo que se espera de nosotros, por la idea de que tenemos que producir, que tenemos que montar una familia, que tenemos, ¿no? Todo este tipo de exigencias. Y a medida que nos vamos haciendo mayores y realmente vamos ganando en sabiduría, ujú, ¿no? Y aprendiendo las experiencias de la vida, pues nos vamos dando cuenta de qué es lo importante y lo que no, de la importancia que tiene cómo yo me siento delante de las cosas, ¿no? ujú, Que una cosa, ¿no? Que se me plantea, por mucho que sea socialmente deseable, si a mí no me hace feliz, no me hace sentirme bien, no me hace estar sobre todo en paz conmigo mismo, no me lleva a nada, ¿no? ujú. Entonces, con la experiencia, con la madurez, como que vamos a recolocando cosas, ¿no? Y es como que volvemos a aprender, reaprender lo que jamás debimos de desaprender, ¿no? Ujú. O sea que de alguna manera dices que a partir de los 40, no más o menos, por Por decir poner, algo, eh, hay una crisis en muchos casos, ¿no? Y es como que la persona se replantea qué está viviendo, si tiene significado su vida, qué está sintiendo, ¿no? Y se respeta un poco más, ¿no? Y, o sea que la gente a partir de los 40, o sea, los niños y a partir de los 40 es más emocionalmente inteligente, gente. ¿no? Eso es lo que dicen las investigaciones. Nos hemos quedado antes sobre qué es, cuáles son, así en resumen, las funciones
de las emociones? A ver, funciones, o sea, las emociones tienen muchísimas funciones, algunos autores recogen más y otras menos, pero la principal función es la supervivencia Ujú, y la adaptación al medio, ¿no? No es broma que sin emociones estaríamos muertos, porque si no tuviéramos miedo, por ejemplo, en nuestros ancestros ya se los hubiera comido algún animal, ujú, ¿no? Si no hubiéramos tenido ese reflejo de huir de aquello que es peligroso para nosotros, ujú, ¿no? O sea, para que te hagas una idea. Entonces, la principal función es la de supervivencia y esta no la discutirá ningún experto en emociones, ujú, ¿vale? Luego, aparte de esta, hay funciones como la motivadora, ¿no? Cuando una persona no se siente emocionada con algo, no se puede sentir motivada, porque en ese proceso complejo que implican las emociones estaría la emoción. Ay, perdón, la motivación, ujú, ¿no? Es la emoción lo que te lleva a motivarte. Esto lo podría, ¿no? ujú, Se entiende fácil si hablamos, por ejemplo, el aprendizaje significativo. ujú, O sea, de lo que estudiamos cuando teníamos 15 años en el instituto, a los 40 años o a los 50 años te acuerdas de aquello que fue significativo. ¿Qué quiere ujú, decir que fuera significativo? Que estuviera, o sea, que te tocara emocionalmente, ujú, ¿vale? Lo que simplemente es conocimiento se olvida. ujú. Sí, sí. O sea que lo que te toca es lo que tiene una carga emocional más alta, o sea, lo que recuerdas más. Claro, o Y, sea, te toca porque tiene carga emocional. ujú. Y tiene carga emocional porque tenía un valor evolutivo muy alto ese evento, ¿no? O esa persona. O sea, que hay más carga emocional cuanto más importante es para tu adaptación y Claro, cuanto más claro, motivador es claro, este evento, ¿no? claro. Entonces, tenía la función motivadora, tiene la función relacional, ¿no? De hecho, una parte, ¿no? de la emoción, ¿no? Implica la expresión emocional que sirve como sistema de comunicación entre nosotros. De hecho, las emociones básicas, que es con las que yo trabajo, ¿no? Porque pienso que si no construimos bien desde los cimientos es difícil poder, ¿no? construir algo que valga la pena. Las emociones básicas son universales, son innatas, Ujú, ¿no? Las compartimos todos los seres humanos de todas las especies, ay, perdón, de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todas las épocas, ujú, ¿vale? Entonces, a través de las emociones nos comunicamos, ¿no? Todos podemos identificar cuando una persona está triste, ujú, ¿no? Cuando está enfadada, aunque no nos lo digan, por su expresión facial, porque es ¿no? es uno de los aspectos que incluye la emoción, la dimensión expresiva, ¿no? ujú, ¿Vale? Entonces luego tienen una dimensión, una función que nos activa la acción, ¿no? Que ujú, está relacionada con la motivación, como te decía ujú, antes. Tiene, o sea, es que tiene muchas, o sea, a nivel de comunicación interna, ¿no? Cuando, cuando sabemos que estamos experimentando, porque se activan mecanismos internos. ujú, Nosotros somos conscientes de que nos estamos emocionando porque se nos acelera el corazón, la frecuencia respiratoria, ¿no? Hay ujú, una serie de correlatos fisiológicos que nos avisan de que estamos experimentando una emoción, ujú. ¿no? Sí. Dime, perdona, Natalie. Entonces, de todas las funciones que tienen las emociones, a mí siempre me gusta destacar tres, ¿vale? Una que es y para mí la más importante, ¿eh? Es que las emociones siempre se activan, ¿no? Sí, se activan a partir de un estado de necesidad. Y todo el proceso emocional está orientado a satisfacer esas necesidades. Ujú, ¿Vale? Entonces, si yo gestiono bien mis emociones, consigo satisfacer la necesidad que la desencadenó y por tanto cierro el ciclo emocional, ¿no? Si yo no consigo cerrar
satisfacer esa necesidad y por tanto cerrar el ciclo emocional, Ujú. ¿no? Esa emoción se queda como dentro enganchada, ¿no? Claro, si es una cosa pequeña, una emoción una vez, no pasa nada, pero esto nos suele pasar a diario, ¿no? Ujú. Entonces, esos procesos emocionales que no satisfechos, que nos han podido cerrar, son los que nos causa en una primera instancia el malestar emocional, psicológico, la psicopatología y en segunda instancia alteraciones orgánicas. Hay algo que compartimos incluso con las amebas, Sí. que es el proceso afectivo esencial, ¿vale? Wow. Que es la aproximación a lo grato y el rechazo de aquello que nos es ingrato, doloroso, perjudicial, ¿vale? Entonces, Qué fuerte. todo nuestro mundo emocional parte de esa base. Y eso, insisto, lo compartimos incluso con las amebas. Hay estudios, hay investigaciones, ¿no?, que demuestran que a una ameba, es decir, a un organismo unicelular, Ajá. nosotros somos millones de células, Sí. ¿vale? A un organismo unicelular le quieres hacer pupita con un electrodo y se aparta porque no le gusta que le Ujú. pasen, ¿no?, corriente, ¿vale? Sí. Entonces, esto es la base de nuestro mundo emocional y esto lo compartimos incluso con organismos unicelulares, ¿no? Otro Ujú. ejemplo que también, ¿no?, sirve para esto, que es las plantas, Ujú. ¿no? Las plantas en principio buscan la luz del sol, ¿no?, porque Sí. lo necesitan para poder subsistir. Entonces tú tienes ¿no?, en tu casa, pones una planta al lado de una ventana y verás cómo la planta tiene tendencia a girarse Ujú. hacia la luz del Ujú. sol, ¿no? Sí. Vale, pues eso es la base del mundo emocional de los seres humanos, ¿vale? Si nosotros entendemos esto, Ujú. entendemos mucho de las emociones, Ajá. ¿vale? Entonces, dentro, ¿no?, evolutivamente, ya como los mamíferos, conseguimos diferenciar 4, ¿no?, emociones básicas. Hay algunos autores que hablan de 6, otros que hablan de 7. Te explico brevemente, ¿eh? Cuando se habla de 6 o de 7, más bien de 6 o de 5, están incluyendo la sorpresa. Por lo que yo he estudiado, por lo que yo he investigado, la sorpresa no es una emoción en sí misma, Ujú. no cumple los requisitos, ¿no?, los criterios para ser realmente una emoción, sino que es cualquier, o sea, se puede dar en cualquiera de las otras emociones básicas y tiene que ver con la cualidad del estímulo, de imprevisible, de novedoso, de inesperado, Ujú. ¿sí? Porque puedes tener una sorpresa, ¿no?, de miedo, que sería un susto, Ujú. y puedes tener una sorpresa de alegría, ¿no? Aquello de sorpresa, Sí. ¿sí? Vale. Entonces, la otra emoción que también se suele incluir en las básicas es el asco. El asco tampoco cumple los requisitos para ser una emoción, ¿vale? Y estaría muy relacionada con un miedo de tipo fisiológico, Ujú. ¿vale? El asco, ¿no?, es como el miedo a enfermar, a morir, ¿no?, a contaminarse, Ujú. ¿sí? Se entiende Sí, la sí, 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 idea, ¿eh? como algo muy físico, como Es como muy un riesgo fisiológico, físico. sí, Ujú. ¿vale? Otra cosa es el uso que hacemos del vocabulario emocional, que no siempre es el adecuado, ¿no? Ujú. ¿Sí? Cuando una persona dice, esta situación me da asco, o, ¿no?, muchas veces lo que está diciendo es que me da rechazo, Ujú. no es asco. Ujú. ¿Me explico lo que...? Sí, sí, ¿Sí? sí. Vale. Entonces, las emociones básicas entonces serían alegría, tristeza, miedo y rabia. Estas son las emociones básicas y a partir de estas se construyen todas las demás, que no vienen a ser más que combinación de estas 4 básicas Ujú. o matices, ¿no? El temor y el pánico estarían dentro del miedo, Ujú. pero no es lo mismo el temor que el pánico, ¿no?, Ujú. por intensidad, Ujú. pero la emoción que hay detrás es el miedo. Ujú. Entonces, tendríamos que el miedo
¿no? Vale, Empezando, vamos a vale, empezar por las 4 por básicas las cuatro y básicas. así también, Natalie, podemos describir un poquito lo que se mueve en el cuerpo Sí, y los fenómenos que vivimos, pero que siempre son funcionales, ¿no? Y motivadores. Y a su vez, también podríamos hablar, Natalie, de un poquito la gestión de esa emoción, muy brevemente, ¿eh? Y bueno, o sea que vamos a empezar a hablar vale, del miedo, va. vale. El miedo. El miedo. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Qué función específica tiene la emoción del miedo? Pues tiene la de la supervivencia. ¿Cuándo experimentamos miedo? Cuando nos sentimos amenazados. Amenaza física, psíquica, ¿no? No tiene por qué ser solo física, ¿no? Podemos tener miedo a estímulos reales o imaginarios, pero la emoción es el miedo. Ujú, Lo que se activa es lo mismo. Entonces, ¿a qué nos motiva? ¿No? ¿Qué tipo de conductas nos motiva el miedo? Pues al, al salvar, a sobrevivir, a salvar la vida, a ponernos a resguardo, protegernos. ujú, ¿Vale? A nivel de respuesta, el miedo tiene tres tipos de respuesta. Sería el huir, ¿no? Cuando vemos que no tenemos recursos para hacer frente a la amenaza, el enfrentarnos, ¿no? El hacer frente a, ujú, a esa amenaza cuando pensamos que disponemos de los recursos suficientes y a quedarnos paralizados, tipo insecto palo, ¿sabes? ujú, En la rama así, esperando que pase la amenaza, ujú, ¿no? Cuando consideramos que no tenemos o valoramos que no tenemos ni recursos para huir ni recursos para hacer frente. Cuando se activa el miedo, ¿no? En nuestro cuerpo pasan una serie de cosas, ¿no? Pues hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la conductancia de la piel, ¿no? La concentración, ¿no? De la volemia, de la sangre circulante, se da en las piernas, en las extremidades inferiores. Y esto tiene una explicación, que es para poder huir, ujú, ¿no? La sangre se concentra en las piernas para tener más energía para poder huir, ujú, ¿no? Entonces, todo tiene como mucho sentido, ¿no? En el mundo emocional. Si te paras a analizarlo, todo tiene mucho sentido. Nada se da porque sí. Entonces, por esta misma lógica, yo no puedo sentir miedo, tú no puedes sentir miedo, nadie puede sentir miedo si no me siento amenazado. ujú, Otra cosa que podríamos discutir es si esa amenaza es real o imaginaria. ujú, Si esa amenaza es una amenaza para mí y lo es también para ti, ¿no? Porque hay miedos que son universales, el miedo a la muerte, a la enfermedad, a las catástrofes, eso es universal. Pero luego hay miedos, pues que a lo mejor tú tienes miedo a los perros y yo no le tengo. Porque a lo mejor a ti de pequeño te mordió un perro y tienes miedo a los perros. Y la mayoría de las personas no tenemos miedo a los perros. ujú, ¿Vale? Entonces, eso es un miedo específico tuyo, pero es un miedo también. ¿Me explico? Tú delante de un perro te sientes amenazado. ujú. Entonces, yo no puedo sentir miedo si no hay una amenaza, si no me siento amenazado. Dicho de otra manera, Real o imaginaria, decías, ¿no? real o imaginaria, pero yo me siento amenazado, Ujú, ¿vale? Entonces, por la misma regla de tres, o sea, si no hay amenaza no hay miedo. ¿Me explico? ujú, Cuando una persona dice que tiene miedo o siente miedo es porque realmente siente miedo, no es algo que nosotros nos podamos inventar, porque antes te he comentado que eran universales, que eran innatas, ¿no? Y nacemos programados genéticamente para las emociones básicas. Es decir, nadie hemos aprendido a tener miedo, a estar tristes o a sentir rabia. Nadie ujú, hemos aprendido. Podemos aprender las expresiones socialmente aceptadas, ujú, pero la experiencia, la vivencia, la reacción de nuestro cuerpo no la aprendemos. Eso nacemos genéticamente programados. Nos vienen de serie, de fábrica, ujú. ¿vale? Entonces, todo esto que estamos hablando se activa cuando yo me siento amenazado. También, y también, Natalie, dices que es una parte tan
innata, tan profunda, ¿no? Que son circuitos súper antiguos, ¿no? En nuestro cerebro y Sí, que se activan sí. súper rápido, casi como un ordenador cuántico, ¿no? Si me equivoco me lo dices, ¿eh? Pero que está pendiente de muchísimos estímulos, millones de estímulos cada minuto, de todo tipo, Mm, y está valorando si la situación es segura sí, sí. y fiable o es peligrosa, ¿no? Mm. O es amenazante, ¿no? Esto que decías de los circuitos, de hecho tenemos dos circuitos emocionales, que se ha estudiado sobre todo en el miedo, pero yo me atrevería a decir que pasa con con las tres emociones básicas desagradables. Em, Hay un circuito largo, ¿no? Ajá. Que es cuando tenemos tiempo de pensar, ¿no? en, en eso que nos está pasando. Y luego tenemos la vía corta o el circuito corto, que es cuando reaccionamos sin pensar. Ujú, Cuando la amenaza, ¿no? Por ejemplo, vamos tú y yo, no, estamos aquí y de repente cruje el techo y cae, nos vamos a apartar, no vamos a pensar, oh, igual caerá, no, nos vamos a apartar, ujú, ¿no? Eso es instintivo, que es otra característica de las emociones, que es instintiva, ¿no? Entonces, cuando no hay margen para pensar, por eso te decía que, o sea, que podemos vivir sin un cerebro racional, pero no sin un cerebro emocional. ajá, O sea, cuando podemos, nos permitimos el pensar ujú, qué hacer ante una emoción. Cuando no hay tiempo porque nos va la supervivencia, en algún sentido, no pensamos, actuamos, mm, porque venimos programados para esa acción. ujú. ¿Sabes? Sí. Bueno, o sea, y a veces, ya para terminar con el miedo, Natalie, que es una emoción filogenéticamente la más antigua y que podríamos estar hablando horas, su papel que tiene en la ansiedad, en la angustia, ¿no? Ah, que muchas veces siempre ponemos ejemplos de serpientes, de cosas súper catastróficas, que se caiga al techo, que los cocodrilos, pero hay personas que están viviendo situaciones amenazantes como socialmente aceptadas, por ejemplo, alguien que está siendo explotado en el trabajo o Mm. mal hablado. Y esto también lo está viviendo como una amenaza a la persona. Y se va, y también tiene cada día ganas de huir de allí, le aumenta el corazón cada vez que pasa, que entra en el trabajo. ¿O no estás de acuerdo con esto? A ver, Mm, ahora, si quieres, hablamos de las cuatro emociones y lo, ¿no? Las cuatro emociones básicas, porque luego hay otro concepto que sí que me gustaría que lo pudiéramos hablar antes de acabar, que tiene que ver con las emociones auténticas y parásitas. Emociones ujú, auténticas, prohibidas y parásitas. Y tiene que ver con esto, porque, por ejemplo, esto que me estás explicando, ¿no? Del trabajo, de estar explotado en el trabajo, esto tendría que ver más con otra emoción que no es el miedo. Ah, no. No, no es el Ah, miedo, vale. Pues después, cuando lleguemos a esa emoción, me lo dices. ¿vale? O una persona... Bueno, dime, No, no, perdona. no, no. No digo, una persona que a lo mejor vive con una persona que lo maltrata, Mm. aquí sí que se activaría el miedo, ¿no? O sea, que se vuelva a repetir otra vez, que haya una amenaza de que la vuelva a insultar o que la vuelva a degradar o que... Y el miedo, o sea, la persona... Sí, en una eh, situación, claro, es que depende del tipo de maltrato, ¿eh? Pero bueno, pero en principio sí, bueno, podríamos también el decir dolor o que... la tristeza, claro, evidentemente que se activen. La rabia también, seguro. Pero bueno, era para... Simplemente querías decir que en un mundo donde ya no hay selva ni leones, ni Sí, sí, que totalmente hay de lobos, acuerdo. pero y hay situaciones peligrosas y casi imperceptibles muchas veces entre personas. O sea, bueno, simplemente eso. Totalmente de acuerdo. Claro, es que nos ha cambiado mucho el cuento, ¿no? Desde nuestros ancestros hasta ahora y Claro. el tipo de estímulos ha cambiado. Y una de las cosas que, ¿no? Que sí, bueno, sí, lo puedo decir así, ¿no? Que como, ¿no? Como persona que se preocupa por estas cosas, me preocupa más últimamente, y valga la redundancia, es a la cantidad exagerada de estímulos a las que estamos sometidos, para Ajá, las que no estamos preparados. ujú, Y muchos de los trastornos mentales actuales, ¿no? Así como que hay trastornos que están más de actualidad, por decirlo así, están muy relacionados con este exceso de estimulación.
Ahora cuando te hable de la rabia te pondré un ejemplo que se entenderá Vale. fácilmente. ¿Vale? Pues si quieres, bueno, la gestión del miedo se entiende que es primero de todo escucharlo, ¿no? Escucharlo, identificarlo, Sí, cuando hay margen para ello, claro, ¿no? cuando no es algo de Cuando vida no o es algo muerte. inmediato, escucharlo, identificarlo y como todas las emociones, pues seguir los 4 pasos que después explicaré, pero al final la clave está en, y es muy fácil de entender esto que voy a decir, ¿no? O sea, la clave está en si es satisfecho la necesidad o no, Ajá. ¿no? Si Eso se es cierra el ciclo, ¿no?, de la la emoción. pista que te va a dar si has gestionado bien tus emociones o no. Eso es muy, muy interesante. Yo creo que es una de las claves que hoy nos estás dando, ¿no? Vale, después nos explicas cuáles son estos 4 Sí. pasos, así como muy en resumen, pero si no, se tienen que comprar el libro para entenderlo mejor, que además pones un montón de ejemplos y de matices aún más de cada emoción, ¿no? ¿Quieres que sigamos con la rabia? Yo seguiría con la Con la tristeza, tristeza. porque yo Tú la rabia me mandas. gusta dejármela para el final porque me gusta mucho y Vale. es como más sorprendente Ya he para visto en mucha el libro que gente la lo que defiendes digo. mucho, ¿eh?, la rabia. Sí, soy una gran defensora de la rabia y ahora entenderéis el porqué. Sí. Bueno, pues la tristeza, ¿no? La tristeza es la emoción que se activa con la pérdida. La pérdida no, no únicamente es cuando pierdes a un ser querido, ¿no? También cuando pierdes un objetivo, ¿no? Ujú. Cuando pierdes, ¿no? Cuando tenías la imagen de alguien, ¿no? Por ejemplo, de una amistad, tú tenías idealizada a esa persona de determinada manera y Ujú. luego te das cuenta que es otra, eso es una pérdida, ¿no? Ujú. Una mudanza, ¿no? Es una pérdida. Puede ser una ganancia si te vas a una Ujú. casa mejor, pero hay una parte de pérdida, Claro. ¿no? Entonces, pérdidas experimentamos muchísimas a lo largo del Ujú. día, ¿no? Entonces, la tristeza se activa ante la pérdida. Si no hay pérdida, no hay tristeza. Sí. ¿Sí? Esto es que es muy Sí, sí, sí. importante, ¿eh? Que si no, como en el miedo, si no hay amenaza, no hay miedo, Claro, si no hay pérdida, no no hay hay tristeza. tristeza. Vale. Claro, esto yo insisto mucho porque la experiencia que tengo es que, claro, todo esto que estoy explicando es como muy sencillo, se ve como muy lógico, ¿no? Ujú. Pero luego a la hora de la verdad es lo que cuesta más. A las personas lo que más nos cuesta es identificar cuál es el detonante de nuestra emoción, ¿no? Ujú. Muchas veces. ¿No? A veces decimos, por eso hay tanta confusión emocional, ¿no? Porque creemos estar tristes cuando en realidad a lo mejor estamos enfadados Ujú. ¿no? Por eso quiero explicar el tema de las emociones prohibidas, parásitas y auténticas, porque Ujú. clarifica esto, Vale. ¿vale? Entonces, la tristeza, ¿qué pasa, no? Se activa ante la pérdida, que puede ser una pequeña pérdida o puede ser una pérdida muy significativa, muy grande para nosotros. En función de esto, ¿no? La intensidad, ¿no? De nuestra emoción. Pues pasan cosas, pues igual que en el miedo pasan unas cosas a nivel fisiológico, pues en la tristeza lo que pasa es que hay un aumento, una bajada ¿no? de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, pero lo más característico es la conductancia, que hay un aumento muy significativo de la conductancia de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos tristes estamos más sensibles, pero no es un decir, es que nuestra piel es más sensible. Se Ujú. activan más terminaciones nerviosas en nuestra piel, por lo tanto hay más conductancia, Ujú. ¿vale? Sí, sí, que ¿No? es que literalmente la piel está más sensible. Tenemos la piel más fina, por decirlo así, Ajá. pero es que es verdad que se hace más fina nuestra piel. Más fina y más receptiva, entiendo, a Más fina en el los, o sentido sea, más a los estímulos receptiva, que vienen, sí, ¿no? del exterior, Sí. ¿no? Entonces, lo más importante en las tristezas sería el tema de la conductancia de la piel y luego la apatía motora, ¿no? Cuando uno está triste, y contra más triste está, menos energía tiene Ujú. y más necesidad de recogimiento, de estar con uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una pérdida, tenemos que aprender
a vivir sin esa pérdida y para eso nos tenemos que reconstruir. Eso es lo que hacemos en el proceso de duelo, ¿no? Que es intentar, ¿no?, aprender a vivir sin eso que hemos perdido, ¿no? Entonces, en el duelo la mirada es hacia adentro, ¿no? La energía la invierto en reconstruirme yo. ¿Sí? Por eso una persona, ¿no?, cuando está triste tiene tendencia, ¿no?, a su postura es como de, ¿no?, de todo hacia adentro, ¿no? Cuesta más mirar hacia el frente. Cuando uno tiene miedo, mira hacia el frente y con los ojos inquietos, porque tiene que estar pendiente de la amenaza. Cuando uno está triste, lo de fuera no nos interesa tanto, nos interesa lo de dentro, ¿no? Bueno, esto yo pienso que también a nivel de lenguaje corporal es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es lo que te decía, que son cosas que nacemos sabiendo, pero como, ¿no?, como estamos tan contaminados ¿no?, por el conocimiento, por la razón, por la cultura, pues todo este conocimiento es como que lo ignoramos, ¿no? Pero hay una vocecita dentro de nosotros que nos lo va recordando. Bueno, pues esto, de la tristeza, yo creo que lo más importante ya te lo he comentado. Luego tenemos la rabia, que para mí es la emoción estrella, no porque sea la más importante, ni mucho menos, sino porque es a la que se le ha hecho peor prensa, ¿no? Todo el mundo cuando, ¿no?, hablas de rabia, piensas en violencia, en agresividad, en malos modos, y para nada. Piensa que las emociones son energía de vida. Como he dicho antes, es lo que nos permite vivir, ¿no?, y saber que estamos vivos. Son energía y de hecho hay investigaciones ¿no?, de técnicas de neuroimagen que demuestran que cuando nos emocionamos se activan zonas de nuestro organismo. O sea, que tienen ubicación en el cuerpo nuestras emociones, ¿vale? Entonces, en el caso de la rabia es la emoción que más energía genera. Es la emoción que yo llamo del yo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el miedo nos permite sobrevivir, la tristeza nos permite reconstruirnos, ¿no?, mantenernos después de las diferentes pérdidas que experimentamos durante la vida. La emoción de la rabia nos permite tener identidad del yo, ¿no?, de diferenciarnos de los otros yo, de las otras personas, ¿no?, mantener un límite, ¿no? De hecho, es curioso, pero investigaciones en medicina psicosomática asocian las enfermedades de la piel, ¿no?, tipo rosácea, tipo dermatitis, ¿no?, con la rabia, ¿no? Porque es de la misma manera que a nivel corporal tenemos la piel como barrera, como límite, ¿no?, entre los demás y yo, a nivel emocional tenemos la rabia, que es la que nos permite poner límites respecto a los demás. Es que nos ayuda a cosas muy bonitas, por eso a mí me gusta tanto. Nos permite luchar por la justicia, ¿no? Se activa. ¿Cuándo se activa la rabia? Pues ante situaciones injustas, ante situaciones en las que no se me reconoce, no se me valora, no se me da un sitio, en situaciones en las que alguien intenta sobrepasar los límites, mis límites, ¿no? Esto a nivel ¿no?, dentro de la psicología que se dedica a la comunicación no verbal, ¿no?, a la comunicación no verbal, ¿no?, hay una especialidad que es la proxemia, ¿no? Y en la proxemia se marca, ¿no?, está marcado los espacios en función de la cultura, eso sí que puede ser cultural, pero en función de la cultura hay una zona, ¿no?, un espacio que es el íntimo, en el que, ¿no?, serían unos 50 centímetros, que solo dejamos entrar a las personas con las que mantenemos relaciones de intimidad, pareja, padres, hijos, ¿no? Una distancia personal, que es donde puede estar una persona con la que tengo una relación, pero no de intimidad, ¿no?
Ahora entenderás por qué te lo digo. Luego hay la social, ¿no? Y la pública. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ir en metro, en hora punta, ¿cuántos extraños te están En tu campo. invadiendo mi espacio íntimo? Ujú, Ya no el personal, el íntimo. Esto genera rabia, ujú. Por eso la gente está de mala leche en el tren, ¿no? ¿no? Entonces, En general, durante, cuando va a tope. durante el día estamos expuestos a muchísimos estímulos que nos generan diferentes emociones, como este ejemplo ¿no? Que acabo de poner de la rabia, de los que no somos conscientes, pero es que están. Y a veces estamos enfadados, rabiosos y no sabemos por qué. Igual son por cosas de Que nos han estas. invadido, aunque sea en el tren, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es muy importante el conocimiento emocional, que nos conozcamos a nivel emocional, Ujú. ¿no? La inteligencia emocional yo pienso que hay que potenciarla porque si fuéramos más emocionalmente inteligentes, yo estoy convencida de que viviríamos en un mundo muchísimo mejor. Entonces, Seguro que sí. ¿en qué consiste, no? ¿No? Y la rabia descontrolada da lugar Claro, a las claro, guerras, o la reprimida da lugar a, puede dar, decías, enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, como que de alguna manera u otra se tiene que gestionar, ¿no? claro. Entonces, como te decía, la rabia es la emoción que más energía genera. Y si, ¿no? Todos los que nos están escuchando, nosotros también, mira, echamos la vista atrás y pensamos, las cosas más importantes que hemos conseguido en nuestra vida son gracias a la rabia, porque la rabia genera mucha energía y nos permite, ¿no? Luchar hacia nuestros objetivos. De hecho, ¿no? Hablando de los correlatos fisiológicos, la rabia nos ayuda a focalizar la atención, Ujú, ¿no? Hacia aquello que queremos, ¿no? ujú, Hacia el obstáculo o lo que queramos, ¿no? Em, lo interesante de la rabia es esto, la cantidad de energía que genera y que bien gestionada nos permite conseguir grandes objetivos vitales ujú, para nosotros, ¿no? Entonces, por eso soy una gran defensora de la rabia. ujú. Qué interesante, la verdad. Un día podemos hacer un monográfico sobre la rabia. Pero bueno, igualmente ya nos han explicado muchas cosas muy interesantes. Am, y nos queda una, que es la alegría. No nos la Y la podemos alegría, dejar, ¿no? no, no, no nos la podemos dejar. ¿No? Que he leído que es la menos investigada, ¿no? Es la menos investigada porque ya sabes que a nivel tradicional, ¿no? La psicología pues, se ha focalizado en los trastornos y en las dificultades más que en las potencialidades del Ujú, ser humano, ¿no? Entonces, la alegría es la emoción agradable, ujú, ¿no? Las otras tienen una vivencia que vivimos como desagradable, ¿no? ujú, Por esas alteraciones fisiológicas y por el tipo de pensamientos que nos vienen, ¿no? Pero, pero no quiere decir que sea mejor. De hecho, si no gestionamos bien las otras emociones, es muy difícil poder vivir una alegría auténtica, ¿no? ujú, Porque estaría relacionada, de hecho, la alegría se experimenta cuando estamos prestos, ¿no? Cercanos a alcanzar nuestros objetivos y metas ujú, o cuando ya los hemos alcanzado. La diferencia entre estos dos tipos de alegría es la alegría más divertida, digamos, más excitada, más activa, ¿no? ¿No? Que provoca una activación fisiológica mayor, tendría que ver con estar cerca de los objetivos y cuando ya los he alcanzado es esa alegría más de felicidad, de paz, de equilibrio, de estar en armonía con uno mismo, ¿no? ujú. Qué bueno. Y esto es un melón aparte, ¿no? Pero, bueno, Natalie, me parece súper... bueno, es el estado de, lo que dices de la alegría, ¿no? El estado de armonía, que sería la más auténtica, la de la paz, la de haber conseguido. También, por ejemplo, las drogas, ¿no? Invitan a una alegría que a lo mejor podría ser parasitaria o bueno, ahora nos cuentas un poquito, así también en resumen, porque ahora has contado las emociones Vas universales que todos compartimos y decías que también querías hablar de emociones prohibidas, de emociones enmascaradas, ¿no has dicho? parásitas. Parásitas, que hay veces que nos hacemos un lío con las emociones, que no es Sota, caballo y rey, sino que hay unas combinaciones y hay unas corrupciones y unas mezclas un poco extrañas, ¿no? Que
que también las vivimos día a día. No sé si quieres hacer un poquito de Sí, mención a eso. sí. Mira, es muy importante y en nuestro modelo de terapia basada en inteligencia emocional, de hecho, nos basamos mucho en esto por la importancia que tiene, ¿no? Ujú, Entonces, yo lo que he explicado ahora es, ¿no? Proceso de una emoción pura, ajá, pura, sin ningún tipo de nada, ¿no? Pura, como debería de ser, por decirlo sí. así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la realidad no es tan bonita, ¿no? Y como he dicho antes, estamos como muy contaminados por la educación y por la cultura. Entonces, lo que he estado explicando son emociones auténticas, ¿no? ¿no? Estoy ante una amenaza, se me activa el miedo, ¿no? Experimento el miedo y expreso el miedo, Ujú, ¿vale? Y así con todas las emociones. ¿Qué pasa cuando yo estoy ante una amenaza? Se me activa el miedo, pero yo no lo identifico como miedo o no lo expreso como miedo. Y a lo mejor lo expreso como rabia, por ejemplo, ujú. ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor, ¿no? De pequeño me decían que no me podía enfadar, Ujú. ¿no? Y Por entonces, por decir ejemplo, algo, cuando te ¿no? enfadas lloras, como si estuvieras triste. Por Esto ejemplo, sería ¿no? parásita. Por ejemplo, mira, lo voy a explicar así. Esto tiene muchísimos matices y muchísimas concreciones, ¿no? Mm, Pero así como en términos generales que todo el mundo lo puede entender. A nivel cultural, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ujú, eh, expresiones como Juan sin miedo, los hombres no lloran, ujú. ¿no? Eh, un niño que no se pelea, no defiende, es un cobarde, por lo menos hasta, ¿no? Hasta las generaciones de ahora. Ahora ya Ujú. empieza a haber otros O las modelos. niñas no se enfadan. Pues entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los hombres, sobre todo de mi edad, de la edad de mis padres, de tus padres, ¿no? Pues los hombres no expresaban miedo ni tristeza. ¿Qué tenían que expresar? Como son energía, las emociones, hay que sacar, o sea, tienen que salir de alguna manera. Claro. Entonces, ¿cómo salen? De la manera que es aceptada en ese contexto, ¿no? Entonces, si yo no puedo tener miedo porque seré un cobarde, no puedo llorar porque seré ¿no? Ujú, Un enaza, por decirlo así, ujú. ¿no? Expresiones que se han oído, Sí, sí, ¿no? En sí, la sí. calle. Em, bueno, pues algo tengo que sacar. ¿Qué es lo que está bien socialmente aceptado? Pues que un niño exprese la rabia, por Ujú, ejemplo, ¿no? Y de hecho, hay muchos más trastornos externalizantes en los hombres que en las mujeres. ujú, ¿Vale? Todo lo que es sacar hacia afuera, ujú. ¿sí? Vale. En cambio, las mujeres al revés. No te puedes enfadar, si te enfadas te saldrán arrugas, qué fea estás si estás enfadada, ¿no? Este tipo de expresiones, todas las mujeres de cierta edad las hemos escuchado, ¿no? Entonces, que hemos aprendido que no nos podemos enfadar. Entonces, si no me puedo enfadar, o me pongo triste o tengo miedo. Por eso, los trastornos internalizantes, tipo depresión, ansiedad, son mucho más frecuentes como trastorno, ¿eh? No Ujú, como síntoma, como trastorno en las mujeres, ujú. ¿vale? Pero, por ejemplo, yo que he trabajado muchísimo, ¿no? Y he investigado en trastornos de ansiedad y depresión, hemos visto que detrás de la ansiedad lo que hay es una falta de gestión de la rabia. La mayoría de las personas, Sí, mujeres que con antes me has dicho, te voy trastornos, a decir una cosa que no claro, estoy de acuerdo. No decías que no está el miedo debajo de la ansiedad, sino que dices que también la rabia. la rabia, está la Sobre todo rabia. las mujeres, Las dices. mujeres con trastorno de ansiedad Ujú, tienen un problema en la gestión de la rabia porque no la sacan, tienen la rabia prohibida. ujú, Y en este caso, el miedo parásito, ¿no? Es decir, o sea, si yo no gestiono la emoción auténtica, de manera auténtica como tiene que ser, ujú. ¿no? La que yo reprimo, la que yo me prohíbo, es la prohibida. Vale.
y la que yo pongo en su lugar, porque como es energía, la tengo que sacar de alguna manera, Claro. es la parásita. Vale. ¿Vale? Entonces, muchas veces, ¿no? Abordamos, ¿no? Desde la atención psicológica y psiquiátrica, abordamos la parásita Mm, sin tener en cuenta que es una parásita, que eso no es el problema real de la persona, que eso está tapando algo. Y es lo que desde el modelo de terapia basada en inteligencia emocional intentamos ver cuál es la emoción real de esa persona, ujú. la emoción auténtica, Sí, sí, ¿no? súper interesante, la verdad. O sea, que no todas las emociones, digamos, que son auténticas, sino que hay estas que dices que son prohibidas y las parásitas que enmascaran la emoción auténtica, ¿no? Y es muy interesante esto, nunca lo había pensado. Yo pensaba siempre que detrás de la ansiedad estaba el miedo. Pues no. Y El de la miedo es depresión. la emoción Y en una parásita. depresión, Natalie, la rabia también se internaliza. Mira, te digo las investigaciones que hemos Vale. hecho, lo que Es que hemos es tan visto, interesante, ¿vale? ya sé que vamos un poco mal de tiempo, pero Lo que hemos visto es que en los trastornos de ansiedad clásicamente asociados a la emoción del miedo, lo que hay es rabia. La emoción wow, prohibida es la rabia y la parásita, la que se ve, sí, es el ¿vale? mío. Es el miedo, Sí, ¿vale? Y en la tristeza, sí, en la depresión, la parásita es la tristeza y sí, la prohibida es el miedo. La depresión suele ser wow. un miedo a la vida, un miedo a enfrentarme a la vida, a los problemas, los retos del día a día. Ostras, en realidad ahora me has dejado, me has hackeado la mente, pero me gusta, que me hackees, porque además eres una súper especialista, que además has estudiado con tu equipo estas cosas que ahora predominan en las consultas de salud mental, que es la ansiedad y la depresión. Y esta mirada creo que lo hace muy interesante y si identificamos cómo funciona el problema es más fácil encontrar la solución. Claro, claro, porque si yo estoy tratando a una persona, Mm, el miedo de una persona que me viene con un trastorno de ansiedad y me quedo ahí, claro. es lo que suele pasar, ¿no? Hago un tratamiento cognitivo-conductual o de otro tipo, Ajá. abordando el miedo y esa persona, al cabo de un tiempo, acaba teniendo otra vez un trastorno de ansiedad, aunque sea de otro tipo. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Lo que hay que ir es a la raíz del conflicto que le está generando esta rabia, ¿no? Ujú, Que, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, ¿no? ujú. Muchas veces son conflictos familiares. Voy a poner ejemplos para que se entienda. No quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Porque es el Sí, peligro de sí, es poner un ejemplos, ejemplo ¿eh? concreto y Que a que veces puede la gente darse. se agarra al ejemplo y no Ya, es una ley, ya, es ya, un ya. ejemplo. Claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos ver muchas veces es, en el caso de la agorafobia, ¿no? Matrimonios que no funcionan, ¿no? Pero que se mantienen, o igual porque la persona, ¿no? En este caso la mujer, se querría separar, pero no se ve con recursos, no se atreve, Ujú. ¿vale? Y entonces se mantiene esa relación de pareja gracias a una agorafobia, en que la mujer Wow. se convierte dependiente del marido, Ujú, ¿no? Por ese miedo de salir a la calle, miedo de ir al supermercado, de valerse por sí misma, ujú, ¿vale? ujú, Y eso permite mantener, pero en realidad ¿no? Esa persona lo que querría es separarse, pero no ujú, se atreve a hacerlo, entonces se enmascara, ujú. ¿no? Con una agorafobia, pero en el fondo es la dependencia que, Que bueno, le que, permite que seguir ella en esa que relación. le permite seguir en esta relación porque es que si no, Le si, genera si, un conflicto, claro, y marcha, si hiciera caso de sus emociones auténticas, ya estaría fuera de allí. claro, porque Pero está seguramente, atrapada, digamos, claro, ¿no? está atrapada porque seguramente es una relación en la que no se siente bien porque no puede ser ella, ¿no? Lo que decíamos, la rabia, Claro. no puedo ser yo, ¿no? Están invadiendo mis límites o no me respetan o no me valoran o no me aceptan como soy Ujú, ujú, o me tratan de manera injusta, todo, ¿no? ujú. Todo esto que serían motivos de rabia, ¿no? Qué interesante. No, la verdad es que es Es apasionante nuestro que, bueno, trabajo. y si queréis también, bueno, Natalie, en su web decidie.com, ¿está bien dicho? Cidie Punto es, punto punto es, es. vale. Pues en cidie.es ya podéis ver todas las formaciones que hace sobre inteligencia emocional,
sobre también personalidad, psicoterapia adulta, psicoterapia infantil, bueno, sí, Psicopatología. psicopatología, que si os gusta este enfoque y creéis que es interesante, pues ahí tenéis toda la información. Y además creo que haces un máster, ¿no? También, Natalie, Sí. que es como la formación más completa, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un placer escucharla. Yo la verdad es que estaría horas hablando. Yo también he estado muy a gusto. Bueno, entonces, un poquito, Natalie, antes de acabar, me gustaría hacer la pregunta con que siempre cerramos la entrevista, que es, ¿qué es para ti, o qué es según este enfoque, bueno, qué es para ti la resiliencia? O sea, una persona resiliente, ¿qué es? Una persona emocionalmente inteligente ¿Sí? que utiliza las situaciones adversas para crecer como persona. Ajá, qué Eh, bueno. Esto para mí sería la definición de Ajá. resiliencia. Qué bien. Pues genial. Me ha gustado mucho, me he sentido también que iban circulando las emociones, he sentido que en lo que decías había mucha vida. Y bueno, Natalie, espero que Me encantaría otra vez hacer otro capítulo sobre otro tema, o sobre el mismo, pero ir avanzando. Y muchas gracias Muchísimas por gracias esta a ti. entrevista, ha sido súper amable. Gracias. Muchas gracias, Ricard, por la invitación.